¿En qué momento se jodió el Perú? Se preguntaba el personaje principal de la mejor novela, sin ninguna duda, de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. ¿En qué momento se jodió el Perú? Dicho sea de paso, ¿qué pasó con Vargas Llosa? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, ¿qué fue del autor brillante de esa novela maravillosa al personaje, mejor no doy adjetivos, al personaje en el que se ha convertido hoy, pero en fin, lo dejo para que lo piensen. ¿En qué momento se jodió el Perú? Se preguntaba este personaje de Conversación en la Catedral. Y en realidad la respuesta es que nació jodido. Y les voy a explicar por qué. Piensen en esto, ¿ya? ¿Quién es nuestro principal héroe de la independencia? ¿Quién leyó la proclama de la independencia? Don José de San Martín. ¿Dónde nació don José de San Martín? En Argentina. Che, era argentino. O sea, nuestro principal héroe de la independencia es un extranjero. Y eso tiene una explicación. Es decir, en Argentina se produce una revolución independientista contra los españoles, contra el yugo del imperio español, de criollos que querían hacer sus negocios directamente, que no querían depender de la corona española, que querían tener sus propias autoridades, que querían tomar sus propias decisiones y se liberaron del yugo español en una revolución exitosa. Y luego esa revolución cruzó la cordillera y llegó a Chile, donde también había habido una revolución independientista, donde los criollos chilenos se habían sublevado contra el yugo español, pero no pudieron por la fortaleza militar de los españoles y necesitaron la ayuda del Ejército Libertador de San Martín, que tras cruzar la cordillera los apoyó y lograron derrotar a los españoles y ponerlos en fuga, pero faltaba una tarea pendiente. Es decir, ninguna revolución independentista en América Latina era segura mientras los españoles mantuvieran el control de lo que había sido el centro del virreinato y el centro del poder español en Sudamérica, que era Lima, el Perú. Entonces tenían que llegar hasta el Perú para lograr que la independencia ocurriera acá también. Pero los criollos peruanos, la mayoría de criollos peruanos, no querían la independencia, estaban felices con los españoles y con su sistema de privilegios y de corruptelas, como ha contado en su libro Alfonso Quirós. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra revolución de la independencia en realidad, y no hay que ser injustos, porque hubo muchos peruanos, lamentablemente no la mayoría, que lucharon por la independencia. Es más, yo tengo en mis ancestros en Huánuco un hombre apellidado Lúcar que luchó por la independencia del Perú, pero no eran la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que entrar el Ejército Libertador de San Martín, que es dirigido en su mayoría por oficiales argentinos y compuesto por una mezcla de soldados argentinos, chilenos y también algunos peruanos, pero la mayoría eran extranjeros. Y cuando viene la segunda fase de la revolución independentista, entre comillas, porque insisto, en realidad fue una invasión, tiene que venir otro extranjero, porque ¿quién es el segundo héroe de nuestra revolución? Simón Bolívar. ¿Y de dónde es el señor Simón Bolívar? El señor Simón Bolívar es venezolano o era venezolano. Es decir, el primer capítulo de nuestra independencia, la lectura de nuestra acta de independencia la lee un argentino. Y la victoria sobre los españoles en las batallas decisivas de Junín y Ayacucho las dirige o las orienta don Simón Bolívar, otro extranjero. Es decir, tenemos una primera etapa de la revolución de la independencia dirigida por un argentino y una segunda etapa encabezada por un venezolano. Y lo dramático, como lo cuentan los historiadores, más allá de las preferencias, pasiones políticas, es una sola y es la realidad. La mayor parte del ejército realista, es decir, del ejército que defendía la corona española en estas batallas de Junín y Ayacucho, eran peruanos. Y la mayor parte del ejército independentista eran extranjeros. Esa es nuestra cruda realidad. En el Perú nunca ocurrió como debió ocurrir una revolución de la independencia de la que surgiera una clase dominante nacional
con una conciencia de construir un país independiente, democrático, con sus propios objetivos. Nunca ocurrió. Y por eso cuando se fue Simón Bolívar del Perú, lo que vino fue el desmadre. Porque es el desmadre lo que nos ha caracterizado estos 200 años de independencia, el desmadre. Los historiadores lo han definido como la anarquía militar. Eran unos metiéndose codazos a otros y matándose, reventándose a balazos por tomar el control del poder y sacarle el jugo al aparato del Estado hasta donde pudieran. Y eso ha sido, lamentablemente, con hipos, ¿no?, de gobiernos civiles, el transcurso de nuestra historia. Eso es lo que hemos vivido. No quiero aburrirlos con una clase de historia, porque además no soy historiador, para eso están los historiadores, pero al final lo que nos ha ocurrido es que nunca llegamos a tener nuestra propia revolución de la independencia. Y los grandes movimientos políticos que surgieron en el siglo XX, el socialismo de José Carlos Mariátegui, el aprismo de Víctor Raúl Haya de la Torre, incluso el movimiento generado por Fernando Belaúnde de Acción Popular, lo que pretendían hacer es lo que no se había hecho en la historia del Perú. Belaúnde hablaba de la conquista del Perú por los peruanos, porque era una revolución pendiente. Cuando vino Velasco Alvarado, lo que pretendió era lo mismo, es decir, hacer aquello que nunca se había hecho en la historia del Perú, es decir, producir un proceso de transformación nacional que creara una clase dirigente que tuviera objetivos claros, que tuviera reglas de juego claras, que tuviera ética en la conducción de la gestión pública y que se guiara por un programa de transformación del país. Hoy el Perú debería ser un país del primer mundo y no lo somos por esta maldición que nos persigue desde que la historia de nuestra república comenzó. En realidad, la revolución de la independencia, la revolución burguesa, la revolución democrática en el Perú es una tarea pendiente. Es algo que todavía no ocurre en el Perú. Por eso estamos como estamos hoy. Por eso nuestra política da vergüenza. Por eso los políticos peruanos y los partidos políticos son clubes electorales. Son gente que se junta para participar en una elección y que tiene la concepción de que el Estado es un botín al cual hay que llegar para robarse lo más que se pueda mientras dure la gestión gubernamental. Esa es nuestra tragedia nacional. Pero hoy estamos enfrentados a una increíble paradoja. No tenemos una clase dirigente y la necesitamos con urgencia. No solo porque en el Perú haya enormes problemas por resolver, haya una enorme crisis de inseguridad, crisis económica, de inestabilidad, sino porque tenemos una extraordinaria oportunidad. El Perú puede convertirse en la Arabia Saudita del futuro, de las próximas décadas. ¿Por qué? Porque así como Arabia Saudita en su momento tuvo petróleo, nosotros tenemos cobre. Y cobre es lo que necesita el mundo en este proceso de transformación de la matriz energética, donde la electricidad va a ser lo más importante, donde en 20 años no va a haber un solo vehículo a motor explosión, porque la gasolina y el petróleo diésel van a ser cosas del pasado, todo va a ser eléctrico. ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que se necesita para que esto ocurra? Se necesitan conductores. ¿Y cuál es el principal conductor? El cobre. ¿Quién tiene el cobre? Nosotros. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad, pero para aprovechar esta oportunidad que por tercera vez la vida nos da, porque tuvimos el caucho en su momento y tuvimos el guano en su momento y ahora tenemos algo que es 1000 veces más importante que estas dos materias primas. Necesitamos una clase dirigente y la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa clase dirigente? Yo creo sinceramente que esa clase dirigente está en formación, en los emprendedores, en la gente de Gamarra, en los empresarios que se han fajado por crear una industria de exportación extraordinaria que no existía hace 20 años, en todos aquellos que están haciendo empresa en el Perú, en la gente que está pensando en el Perú, en la gente de los colegios profesionales, en la gente que en las universidades está generando ideas y proyectos, en la gente de las cámaras de comercio, en la gente progresista de este país que está haciendo que el Perú se mueva, que pese a los pésimos gobernantes que hemos tenido,
seamos, pese a todo, el país de las oportunidades y el país del futuro. Yo creo que hay que comenzar por ahí, por ser conscientes de nuestra propia historia, pero sobre todo de las enormes posibilidades que la vida nos ha dado. Alguien decía, así como dije al comienzo de esta declaración, no sé cómo llamarla lo que estoy haciendo, en qué momento se jodió al Perú, alguien dijo también alguna vez, Dios es peruano, y eso es verdad.